Está también la perpetua virginidad, que esto es reconocer que María fue virgen antes, durante y después toda su vida. O sea, toda su vida ella fue virgen y por eso es que uno, pues la forma más como común en que nos referimos a María es Virgen María. Somos las conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Yo soy Daniela Rojas. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Hola conflictuadas y conflictuados, bienvenidos a un nuevo episodio con nosotras. Este es un episodio que no teníamos para nada planeado para este momento, pero la verdad es que en estas últimas semanitas he sentido un llamado demasiado fuerte de hablar sobre la Virgen, sobre María. Obviamente sí lo habíamos hablado en otros momentos que era importante porque habíamos hecho el episodio de San José, que creo que es de los episodios más divinos que hemos tenido, y pues obviamente también queríamos darle este espacio a un tema que es muy importante como María. Para mí a nivel personal creo que ha sido muy muy importante para acercarme en la fe, para poder conocer un poquito mejor a Jesús. En algún momento de mi vida, hace ya como 6 años, fui a Medjugorje, que es un lugar de peregrinación donde pues hay unas apariciones de la Virgen. En este momento no son como aprobadas, reconocidas 100% por el Vaticano, que eso es importante aclararlo, porque solamente se empieza ese proceso cuando las personas que han tenido como esas visiones y momentos con la Virgen ya mueren. O sea, esto lo aclaro, pues porque hay gente que dice, no, pero es que Medjugorje no es válido y no sé qué. Entonces es como sí, pues no es reconocido oficialmente por el Vaticano, pero es un lugar de peregrinación muy importante. Y estuve allá porque estoy segura que María me llevó, porque me fui sola además, ¿no? O sea, esto es en Bosnia-Herzegovina, es decir, nadie habla nada como uno, me fui sola para allá, pero pues me fui con María, me llevó y sí creo que desde ese momento me ha ayudado mucho a volver a Jesús en momentos en que lo he necesitado. Y ahorita yo no sé por qué empecé a tener como este anhelo en mi corazón de que habláramos aquí en Las Conflictuadas de María. Bueno, de hecho sí sé también por qué. Estaba en una comida con amigos de mis papás y la señora nos empezó a preguntar como con mucha curiosidad, ella siendo cristiana porque se convirtió del catolicismo al protestantismo, preguntándonos por qué María era tan importante en la religión católica. Y la verdad, oigan, es que no me sentí nada tranquila respondiéndole. Fue como, wow, creo que tengo que prepararme más al respecto, porque para mí, como no ha sido un cuestionamiento o no ha sido un conflicto que ella sea importante, no había visto la necesidad de entender más profundamente por qué ella sí es muy importante para nosotros. Y ahí fue como, pucha, no, esto tenemos que revisarlo, porque sí es un punto de diferencia muy fuerte con el protestantismo, porque creo que hay muchas cosas, casi todo es pues parecido, porque igual somos religiones cristocéntricas basadas en Jesús, pero este punto de María sí tiene unas diferencias y unas posiciones importantes en cómo se ven, por ejemplo, en ese caso, y todo esto pues para decir que hoy vamos a hablar de la Virgen María y para esto tenemos una invitada muy especial. Sí, entonces hoy quisimos invitar a una colega, por así decirlo. Estaba pensando en esa palabra. Sí, como descubrimos hace poco un podcast espectacular que se llama Guerreras Podcast, que hablan de mujeres santas de la iglesia, o eso es lo que yo he entendido. Si quieres, ya después nos cuentas un poco más de este gran proyecto. Las empezamos a seguir, a oír y llegamos a un capítulo de la Virgen. Entonces fue como que todo se alineó, veníamos buscando unas personas que nos ayudaran o que nos acompañaran en hacer un capítulo sobre la Virgen, y ellas acaban de hacer un capítulo sobre la Virgen de Guadalupe espectacular. Me lo súper disfruté y fue como, no, ya, acá encontramos a nuestra invitada.
que es María Paula Caparroso. Ella es estudiante de Ciencias Políticas de Bogotá. Es una de las, de las que participa y creó este podcast, Guerreras Podcast. Y es una persona que tiene un amor muy profundo por la Virgen María. Incluso aquí en cámara la vemos acompañadita de una virgen. Entonces, bueno, muy bienvenida, Mapis. Gracias por estar acá con nosotras. Hola a todas y a toda la audiencia, gracias realmente por invitarme. Les decía antes de entrar a grabar que realmente la Virgen pues siempre me ha acompañado y como que me ha llevado allí a estar muy, muy, muy cerquita de Jesús. De hecho, un momento en el que yo digo que mi relación con Jesús no era la mejor, pero mi relación con la Virgen como que best friends. Entonces, pues aquí estoy y también me acompaña la Virgencita, que le debo muchas cosas. Esta es la advocación Madre de la Divina Gracia, que justo pues para que entiendan un poco quién es como la Medjugorje colombiana, por decirlo así. Le decimos la Virgencita campesina. Es pues la Virgencita está aquí, es una Virgencita peregrina. De hecho, ustedes ven ahí esa rosa es Jesús, es la rosa de la paz. Entonces, bueno, ahí les cuento como un poquito de eso, y el podcast también están súper invitadas a escucharlo. Justo es sobre desmitificar un poco el rol de la mujer en la iglesia, porque ahorita vemos que eventualmente hay un poco un conflicto con distintas corrientes que dicen como es que la mujer no tiene un rol, pues nada más falso que esto. Así que nada, pues de verdad que muchas gracias por esta invitación. No, demasiado emocionante y pues no, qué bueno tener a alguien que se saboree este tema, porque en verdad es un tema que había que hablarle con alguien que lo viviera y lo sintiera. Entonces, mejor dicho, para entrar en materia, Mapis, queríamos empezar con entender un poco cuál es esa polémica que hay entre las diferentes religiones y por qué algunos sí veneran a la Virgen, otros no, y todo eso. De pronto, para aclarar ahí, antes de empezar, la diferencia entre veneración, adoración, ¿cierto? Entonces, la adoración es eso que nosotros, que todos los cristianos, eso sí son todos los cristianos de todas las religiones protestantes y católicas, hacemos con Dios. Nosotros adoramos a Dios, es como el acto supremo de la religión en la que uno le ofrece todo a Dios, le pide a Dios, o sea, Dios es el que tiene el poder, ¿sí? Como es el que tiene el poder de ayudar, el poder de hacer, el poder, bueno, todo lo que pues sabemos de eso. La veneración es, digamos, un nivel más bajo, y es un honor y un reconocimiento que se le da a la Virgen o en algunos casos a otros santos, ¿cierto? La veneración es como el camino, o son esos actos que se hacen con otras figuras para llegar a Dios. O sea, se veneran a santos o a la Virgen María para poder llegar a Dios. Entonces uno le pide a la Virgen María para que le pida a Dios. O sea, no significa que cuando uno venera algo... Que interceda. Exacto, que interceda. No significa que cuando uno le pide algo a la Virgen María va a hacerlo. No, la Virgen María va a ir a hablar con Dios y Dios lo va a hacer. Entonces ahí es como súper claro. Pero bueno, era como para que teniéramos eso muy claro, y pues ya Maps dándote la palabra como para entender cuál es esa polémica que hay como con otras religiones. André, eventualmente la Virgen siempre genera un poco de roce. De hecho, hace poquito estuve en un congreso y habían cristianos protestantes y siempre me preguntaban de la Virgen. Entonces, pues yo hablaba con ellos y decía, es que no le podemos dar el mismo estatus divino de veneración que en el catolicismo. Y de hecho, preparándome, me puse a hablar con uno de mis amigos y me decían, es que a María no la podemos colocar en el mismo plano que a Jesús. Y decían que María disminuye la gloria incomparable de Cristo. También dicen y suelen decir que orar a María y venerar a María, pues justo como que disminuye el rol que tiene Jesús, la figura de Jesús, y también comprometen como su persona, le roban la gloria que ella misma se merece, lo cual a mí me impactó muchísimo cuando me decían esto, porque bueno, pues para mí siempre ha sido una figura supremamente importante. Y también dentro de las cosas como que más reclaman es que ven el amor a María, la veneración a María como una forma de idolatría y que consideran que solo Dios debe ser adorado. Y esto pues eventualmente ha sido como uno de los puntos que más tensión ha generado.
pero realmente creo que puede ser una incomprensión de la figura que tiene María en la iglesia, ¿no? Porque ¿cómo la vemos los católicos? Eventualmente la vemos como nuestro atajo, nuestro camino a Dios. Y de hecho, pues a Jesús siempre se va y se vuelve por María, porque es como ese camino de amor pleno para llegar a Dios. Entonces, pues vemos en toda la tradición de la iglesia, en todas las fiestas litúrgicas pues dedicadas a la Virgen, que es como ese atajo, sí, ese caminito ahí seguro para llegar al cielo. Pero también reconocer que nosotros los católicos lo vemos no solo como madre de la iglesia, sino también como madre nuestra. Entonces, pues yo sé que María es mi madre y la puedo tratar como mi madre, pero en ese tratarla como mamá, pues también me lleva a Jesús. Y de hecho vemos en Juan 19 que el mismo Jesús no la entrega como nuestra madre, ¿no? Entonces, cuando Jesús está ahí en la cruz, pues dice, hombre, que le dice a Juan, ahí tienes a tu madre, y a María le dice, ahí tienes a tu hijo. Entonces, claro, el cariño y ese amor a María es como esa herencia del hombre, del mismo Dios, un regalo que Dios nos da personalmente. Entonces, claro, y luego eso se extiende en toda la iglesia, porque si vemos como las historias de los hechos de los apóstoles, también como del inicio y leemos un poco de la tradición de la iglesia, vemos que María María está ahí a la espera de Pentecostés, apoyándolo, rezando, apoyando a todos los primeros apóstoles, las primeras mujeres, alentándoles también con la oración, porque eventualmente leía como que la Virgen era la que pedía realmente que tuvieran el Espíritu. Ella ya estaba llena del Espíritu Santo y pedía que los demás se llenaran de ese Espíritu Santo para llevar por toda la tierra la iglesia y ese culto. Entonces, verdaderamente colaboró con ese amor para que nacieran los creyentes, los miembros de la iglesia. Pues yo me imagino muchas veces a María cuidando a Juan, a Pedro, a Santiago, que incluso se le aparece en la Virgen del Pilar, que es la única aparición con María viva aún, y Santiago pues en este momento de llevar el mensaje del Evangelio por España. Y digamos, es un éxito. Uno dice, wow, de verdad es que estuvo ahí y sigue estando, o sea, porque en el cielo nos sigue cuidando, nos sigue llevando a esto. Y ya voy a decir un punto que se relaciona con un poco lo que hago como esa semejanza con el apóstol Santiago, y es, claro, primero la Virgen ha colaborado desde siempre, desde su sí, desde su fiat, al misterio y a la obra que debe llevar a cabo su hijo. ¿Qué es el fiat? Si quieres, El fiat, sí explicas qué es. listo, de una. O sea, el fiat es ese momento en el que María dice, hágase en mí según tu palabra. Es ese sí de voy a decirle al Señor, a Dios Padre, que voy a cargar con tu hijo y voy a ser madre de tu hijo, pero también pues madre de toda la iglesia, ¿no? Entonces es madre ahí del Salvador, pero también se convierte en esa cabeza como del cuerpo místico. No sé si se entendió ahí bien, pero es ese momento del sí de María, ese hágase en mí. ¿Mm? De acuerdo. Y ya ese cuarto punto es ese llamado de la iglesia a asemejarse a la madre, ¿no? A la madre del Señor. De hecho, San Juan Pablo II, en Redemptionis Mater, decía, la iglesia se encuentra con María e intenta asemejarse a ella. Recordemos que la iglesia es mujer, ¿no? Entonces, en este documento, Juan Pablo II dice, imitando a la Madre del Señor, por la virtud del Espíritu Santo, conserva virginalmente la fe íntegra, la sólida esperanza y la sincera caridad, las tres virtudes teologales, y también pues vemos a María como ese modelo estamos llamados a hacer esto,
Entonces la iglesia eventualmente encuentra como madre pues ese modelo en la Virgen María, en que cooperamos con toda la generación, la educación de los demás hijos, de los demás apóstoles, pero eventualmente está ahí como guía, como madre, pero que también pues, nos lleva ahí al cielo. Entonces, así como para cerrar la respuesta, es como, pues primero, por las otras religiones no le dan la misma importancia y creen que María le quita y disminuye la gloria de Cristo. Pero luego nosotros los católicos vemos a María como primero nuestro camino a Dios, como un atajo. Eh, la vemos como la madre de la iglesia y madre nuestra. Colabora con toda la obra que debe llevar a cabo su hijo desde el momento que dijo, hágase en mí, en la anunciación, y también ese llamado de la iglesia a asemejarse a la madre del Salvador. Hay unos puntos que me parece importante problematizar, y es que una de las cosas que más critican precisamente los protestantes de esta visión que tenemos nosotros es decir que María es un camino hacia Jesús, pues hacia Dios, precisamente porque hay una falta de fundamento bíblico, porque en varias partes de la Biblia se dice: ustedes solamente, si me conocen a mí, conocerán al Padre. Yo soy el camino hacia el Padre, yo soy el camino de la verdad. Entonces, lo que escucho de varias personas cristianas, protestantes o que no creen en esta visión de María es: ¿por qué consideramos que María es un camino hacia Jesús si en la Biblia Jesús mismo dice tantas veces que Él es el único camino? Entonces, eso es lo que a mí me parece más complejo de poder argumentar y que no conozco del todo bien, como por qué decimos eso de que ella es un camino hacia Jesús. Tal cual, pues yo no sé, yo siempre pienso un poco en esto cuando me hacen esta pregunta y es en Scott Hahn, no sé si saben quién es Scott Hahn, pero Scott Hahn fue un No. teólogo y ministro de la iglesia presbiterana, y este hombre se convierte al catolicismo y claro, eventualmente uno de los puntos esenciales es María, que realmente genera mucha tensión y muchos cristianos dicen como, bueno, hay muchas cosas que a mí me mueven el piso de la religión católica, pero María me conflictúa un poco. Y entonces, en la historia de Scott Hahn, él miraba Sí, este es el que decía, escribió La fe es razonable, Majo, que creo que ese sí lo tenemos. Sí, obvio, sí, no me acordaba, Sí. claro. Sí, y también escribió Roma, Dulce Hogar, escribió Dios te salve, reina, no, tal vez sí, Dios te salve, reina y madre, bueno, creo que así se llama el libro, pero cuando uno lee la historia de conversión de Scott Hahn, de hecho, uno de los puntos esenciales es que empezó a ver qué significa la palabra honrar. Entonces, él decía, bueno, una de las cosas es, Jesús vivió todos los mandamientos a su perfección y por ende también honró a su madre, ¿no? Y a su padre, pues San José. Entonces, él decía, ok, pero ¿qué significa honrar? Entonces, la palabra en hebreo, que es kaoda, significa glorificar, que es otorgar cualquier gloria y honra que tengas a tu padre y a tu madre. Y si Jesús vivió a la perfección todos esos, los mandamientos, pues también debió vivir con perfección esa honra a su madre, ¿no? Entonces, ahí pues dijo, ok, si Jesús vivió esto, también debió glorificar plenamente a la Virgen. ¿Y yo por qué no voy a honrar a la Madre del mismo Dios si mi llamado es a imitar a Jesús? Y Jesús honró y glorificó plenamente a su Madre. Es una locura. Entonces, esto me lleva a mí también a pensar como, claro, genera ese conflicto, porque es que justo en la Biblia sí que dice eso, pero a mí me gusta más quedarme en ahí tienes a tu hijo, a pensar en los primeros apóstoles, en la iglesia primitiva, pero también pensemos, bueno, es que María llevó a su hijo en el vientre, o sea, Jesús no nació de cualquier otra persona, ¿quién más apropiado para llevarnos a
a Él. Y también, pues, todo lo que le pide la Madre de Jesús, seguro, Jesús no los concederá pues en su debido momento, el mismo Dios, porque es su Madre la que se lo pide por nosotros. Es como, justo creo que era Andrea la que lo decía al inicio, es como si ella llevara ese mensajito a Jesús. Entonces, y pues una madre, yo creo que lo que más quiere es que uno ame a su mismo hijo. Yo ahí quería hacer un comentario porque es muy ligado a lo que dijiste al principio cuando te presentaste, y es que creo que hay una experiencia común a varias personas, y es que genuinamente hemos sentido a Dios, a la Virgen, perdón, como un camino que nos llevó a Dios, incluso en el inicio. O sea, yo me acuerdo que cuando yo hice mi retiro espiritual, que fue como en el momento en el que, o sea, yo ya venía siendo católica, pero en el retiro espiritual normalmente es como este momento en el que esa fe se expande y como que uno reconoce muchas cosas. Me acuerdo que mi momento más feliz era rezar el rosario, y de verdad como que me sentía completamente conectada con la Virgen, y la Virgen fue la que me llevó a conectarme con Jesús y con Dios. Entonces esta creo que es una experiencia que varias personas tenemos. Incluso hace unas semanas mi directora espiritual un poco me preguntó por esto, como cómo está tu relación con la Virgen, y yo como, wow, hace un buen tiempo como que no converso tanto con ella, y me puso un poco a la tarea de volver a rezar el rosario, volver a comunicarme con la Virgen, y como que lo he hecho muy conscientemente, y siento que es una forma diferente de vivir mi espiritualidad, un poco más desde el servicio. No entiendo por qué, pero como que cuando rezo un rosario, como que no estoy pensando en mí o lo que yo quiero, sino que estoy pensando por otras personas, por sí, como un nivel de servicio muy lindo. Entonces, es como por un lado. Entonces, como para que retomemos esa parte, porque sí creo que dentro de la experiencia católica pasa mucho. Y conectándolo con algo que me acuerdo que hablamos también entre las conflictuadas alguna vez, que nosotras somos ultra fans de The Chosen, pero una de las críticas que se tiene de The Chosen, y que también lo hemos hablado un poco entre nosotras, es eso, como ver que no se le dio a la Virgen como un rol más protagónico o más importante de verdad lo que ella implica para la fe y la espiritualidad de los peregrinos, de nosotros, de los feligreses, como de la iglesia. Entonces, sí, como más a nivel de experiencia, creo que es importante como entenderlo también de la Virgen. Sí, ha sido un camino súper clave, y lo que acabas de decir, como de honrarla a través de cómo Dios la honró también, me parece demasiado espectacular. Y a mí ahí me impresiona, Dani, ya sumando lo que dices, como la manera en la que uno se acerca a la Virgen María es muy particular, ¿no? O sea, la oración que uno tiene con Dios, pues es de conversación muy clara, ¿no? Como que uno le pide, o uno va a misa, o uno recibe su cuerpo, bueno, sacramentalmente es muy clara. Con María hay mucha más variedad, obviamente avalada por la iglesia. O sea, hay un montón de ritos que se pueden llevar a cabo al momento de hablar pues de rezar a María o de venerar a María, y son muy variados, y creo que eso también le habla a las diferentes personalidades que hay en la iglesia. Eso me parece muy bonito. Entonces no solamente el rosario, sino que también está el Angelus, y también están los meses de María, que son pues mayo y octubre si no estoy mal, ¿cierto? Sí, no, octubre no, mayo. Perdón, bueno. ¿Fátima? Sí, pues dependiendo como de la advocación. Sí. O sea, como mayo o noviembre, o no sé, o las consagraciones. O sea, son muchísimas maneras en las que uno puede entrar a comunicarse con ella, y en la que uno puede crear ese vínculo, que me pareció muy bonito, porque yo la verdad no pensé que eso fuera avalado por la iglesia. El Vaticano tiene un documento donde dice, mire, esto es así, esto es así, esto es así, y me pareció muy lindo el rosario, porque justamente también lo estoy empezando a rezar, que yo no soy muy mariana, verdaderamente. Me ponen a escoger, amo a San José por siempre, pero pues estoy empezando a volver mariana. Y me ha impresionado como en verdad el poder que tiene. Y en estos días, bueno, leyendo para este capítulo, preparándonos, hablaban que, por ejemplo, el Ave María, pues que nosotros en español lo rezamos como Dios te salve, pero normalmente es Ave María, hace alusión en griego a alegría, como alégrate por María, alégrate como María. Entonces es muy lindo, porque también es una manera en la que a uno le está como levantando los ánimos con un acto repetitivo, mientras uno está en un proceso meditativo, pensando pues como en la pasión de Cristo, o en el momento feliz de los gozosos o los gloriosos, bueno, los 1000 misterios que hay,
como alégrate, alégrate, como Dios te salve María, como Ave María, Ave María. Me pareció muy bonito como que tuviera ese significado de alegría y es como, bueno, nos está trayendo también cosas muy lindas en el día a día. Entonces hay como un dato interesante. Ay, me parece muy lindo esto. Es que sí creo que hay muchas experiencias cercanas a María y creo que eso se explica en gran medida pues de lo que tú mencionabas, Dani, con el hecho de que María fue humana y también por eso es que no la adoramos y por eso es que ella no es una divinidad, ella no tiene ni un pelito de Dios, sino que es 100% humana, solo que, bueno, ahí ahorita quiero entrar un poquito en dogmas marianos, pero desde su humanidad absoluta, como que permite que nosotras y nosotros, pues las personas, como que podamos conectar mucho con su corazón de manera humana y que ella nos conecte con el de Jesús, que tiene su lado 100% humano y 100% divino, ¿no? Entonces, es una de las razones también por las que uno habla de veneración y es que dentro de su humanidad, ella, que pues es la santa de los santos y también los otros santos, fueron capaces de seguir el camino de Jesús en diferentes formas, pero siendo humanos. Por eso uno es como, wow, qué cracks. O sea, nunca dejaron de ser débiles, de sentir muchas cosas, de ser humanos, de ser vulnerables, pero en esa vulnerabilidad y en embarradas de la vida, pues esto en otros santos, igual siguieron el camino de Jesús. Pues por eso también como que se habla de veneración. Entonces quería tocar eso un poquito. Y quería entrar a unos temas que creo que también explican mucho fundamentos de por qué María es tan importante, además de los que ya nos mencionó Maps, que son pues en la Biblia, sí, yo creo que como dos partes clave, no sé si haya otra, la verdad ahorita podrías decirnos Maps si hay alguna más, pero bueno, el Fiat y San Juan, cuando pues Jesús dice, aquí te entrego a tu hijo y aquí te entrego a tu madre. Pero entonces hay unos dogmas de fe, que dogmas, ¿qué significan? Dogmas significan que es algo que la iglesia plantea como una verdad fundamental y que como católicos nosotros estamos llamados a creer en todos los dogmas. O sea, hay cosas que no son dogma, que son parte de la iglesia, pero los dogmas sí son unas verdades muy importantes que además hay momentos específicos de la historia en los que se reconocen como tal. Estoy haciendo todas estas aclaraciones porque creo que es algo cero obvio y que uno no conoce tanto. Pero entonces, dogmas marianos hay como diferentes. Uno es el de la maternidad divina y es decir que María fue la madre de Dios. O sea, como literalmente en ella estuvo Jesús y de ella nació. Y esto es un dogma que se reconoció desde el concilio del año 431. O sea, esto es muy desde un momento muy, muy inicial de la iglesia. Hay otro dogma que sí es muy reciente, que es el de la Inmaculada Concepción, que esto quiere decir que María fue concebida sin pecado original. Esta fue en 1854. O sea, eso en verdad en términos de la historia es ayer. Está también la perpetua virginidad, que esto es reconocer que María fue virgen antes, durante y después toda su vida. O sea, toda su vida ella fue virgen y por eso es que uno, pues la forma más como común en que nos referimos a María es Virgen María. Ni siquiera es Santa María, que eso sí pasa con otros santos. San José, ¿no? En María es normalmente Virgen María y es porque la virginidad en ella tiene un rol demasiado importante. Este es un dogma que confieso que me costó mucho hacer clic, mucho, 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 porque yo era como en verdad no me afectaría si no fue virgen. Pero hoy en día que he entendido más de la castidad y entiendo más la importancia de la virginidad, creo como no, pues en verdad sí hace todo el sentido de la vida. Y el último dogma que hay mariano es el de la asunción y es que María fue asunta a los cielos, es decir, subió a los cielos como en cuerpo y alma. No es que se murió y llegó al cielo, no. O sea, ella fue asunta su vida al cielo por Dios como madre de Dios y también por eso es que uno dice que tiene un rol y como un puesto tan importante en el cielo. Entonces, sé que acabo de decir mucha información de María, pero porque me parece importante entender muchos fundamentos de
el rol de María en nuestra iglesia y en nuestra fe. Entonces sí, no sé si hay más cosas o fundamentos, digamos, bíblicos que yo no conozca, Maps. O sea, dije dos, pero no tengo ni idea. No, pues realmente la tradición de la iglesia sobre la Virgen ha sido bastante amplia. Digamos, padres de la iglesia, San Agustín tiene todo un texto dedicado a la Virgen. Yo creo que dijiste lo esencial, también eventualmente la Anunciación es algo clave. Pues celebramos también dentro de la iglesia el mismo nacimiento de la Virgen, que yo igual lo vinculo un poco como, pues no tanto como la Inmaculada Concepción, pero sí que es un momento relevante, la purificación de la Virgen en el momento en el que va la presentación del niño en el templo, y que pues lo rezamos cada vez que rezamos el rosario, los misterios gozosos. Entonces, claro, pues ahí uno dice, tal vez la Biblia no nos dice todo lo que hoy sabemos, pero es que también sabemos que Dios va revelando poco a poco su plan, va revelando todas sus cosas. Porque es que imagínense, a mí me gusta mucho pensar en esta historia, la digo bastantes veces, de una historia de San Agustín que una vez iba caminando por una playa y hay un niño intentando abrir un hueco. Y San Agustín le dice, niño, ¿qué haces? Y el niño le responde, intentando meter el mar en este hueco. Y San Agustín le dice, eso es imposible. Y el niño le responde, es lo mismo que tú estás intentando hacer con Dios, meter a Dios en tu cabeza. Entonces yo hago un poco como esta analogía entre, imagínense que en los evangelios nos hubieran dicho todo lo que es Dios, la Virgen, entenderlo en su completo, o sea, como completamente, yo creo que se nos reventó la cabeza, no nos cae. Literal. Incluso aquí en la Tierra nunca vamos a Y no poder lo logramos, entender. exacto. No, exacto, o sea, en la Tierra nunca vamos a poder entender cosas muy profundas de la misma esencia de Dios, de la religión, de todo. Entonces, pues esperar al cielo, pero sí que María ha tenido esas partes importantes y creo que esa base común de decir, oiga, pues es que esto es una verdad fundamental, pues nada, supremamente clave. Y ustedes dos, Majo y André, lo mencionaban un poco de lo de la veneración y la adoración a la Virgen, que eso cambia. A mí me gusta mucho una definición que dice Santo Tomás, y es que la devoción que uno le tiene nunca termina en los santos, sino que en última instancia se termina dirigiendo a Dios. Y que en cuanto veneramos a los santos, pero también lo más importante es cuando veneramos a la Virgen, pues es que todo eso se manifiesta y se termina dando a Dios. Entonces, pues creo que todos estos momentos del año litúrgico, estas distintas devociones que tenemos, pues son claves para amar mucho más a Jesús y que nos llevan también a Él. Sí, de hecho ahí hay algo que me pasó hace unos meses, y es que fui a una basílica de la Inmaculada Concepción en Washington, y casi que este capítulo yo quería que fuera sobre las advocaciones. Luego obviamente dijimos como nada, tiene que ser mucho más grande, hay muchas más cosas que hablar de la Virgen María. Pero es que para mí haber ido a esa basílica, y como para contarles un poco, es una basílica que está llena de todas las advocaciones de la Virgen, pero advocaciones asiáticas y de la India que yo jamás había visto, y que pues nosotros tenemos como súper presentes la advocación de la Virgen de Fátima, de la de Guadalupe, que son como las más cercanas, pero como haber visto una virgen asiática literal con los ojos rasgaditos, la piel muy blanca, como con la ropa de las comunidades, para mí me explotó la cabeza. Y me acuerdo como que una de las cosas que sentí fue como que es esta labor tan divina que se hizo la Virgen, de literal recorrerse el mundo y demostrarse cercana desde los rasgos, el color de piel, la vestimenta, el lenguaje. Todo me parece una locura. Incluso tuve una experiencia súper linda, y es que una monja estaba tomándole la foto a su virgen de la India, y le dije como,
cuéntame la historia de tu Virgen de la India. Y es muy lindo porque obviamente cada persona se sabe muy claramente la historia de su Virgen y cómo conectó con su cultura. De su advocación. Y oírla de esta monja de la India, exacto. ¿No? Porque solo es una virgen. Perdón, tienes toda la razón. Es que de es tu algo advocación. importante. Es algo importante porque genera muchas dudas ese tema de las advocaciones. Pero sí, cuando hablamos de advocaciones, solo existe una María que se muestra y que se ha, digamos que, aparecido en diferentes momentos, en diferentes culturas, en diferentes lugares, y normalmente, como cuenta Dani, como muy similar a esa cultura del lugar en la que se está apareciendo. Entonces, Gracias. claridades. Buena aclaración, porque acá emocionándome en la historia, hablé como coloquialmente fue la conversación con ella, pero sí fue como cuéntame de tu advocación y fue muy lindo que cada persona se conoce esa historia, porque es la historia en la que de pronto la Virgen se hizo más cercana a la experiencia más real que hemos tenido cada uno de nosotros. Y bueno, eso me pareció espectacular, como darme cuenta que un poco lo que acabas de decir, Max, como que explota todo el entendimiento que tengo de la Virgen. Se me explotó por 40, fue como, ok, esto de Guadalupe y Fátima no es lo único, hay mucho que no sabemos de todo lo que hizo. Y también muy conectado a lo que dijo André, que es como yo en ese momento me acuerdo que estaba como completamente enamorada de la Virgen y decía como, la amo, qué lindo, me sentí muy cercana, cosa que hace mucho no me pasaba, pero también como que es el camino para darle gracias a Dios, ¿no? Como, gracias Dios, porque conseguiste a una mujer que hizo una labor espectacular de llevar tu mensaje y de hacer más fácil conectarnos a Dios a través de una figura muy cercana, que es la Virgen. Entonces, que es la mamá sí también. Exacto, que además es su mamá, entonces no es cualquier cosa, pues. Pero sí me acuerdo que fue eso, como mucho amor profundo por la Virgen, pero por ende de Dios, como de agradecimiento de que se puso como a llevar el mensaje y hacerlo cercano. Tal cual, Dani. Wow. Esa es la reflexión de cómo me parece de importante las advocaciones. Sí, la verdad es que son muy lindas. Es que es loquísimo. Son muy lindas, sí, son muy lindas. Son impactantes, ¿no? Porque uno dice, ¿por qué? Si fue una sola Virgen María y pues ajá, uno no puede ponerle 1000 rasgos. A mí eso me conflictúa, yo todavía no lo veo tan emocionante, pero sí... No, pero lo peor es que sí es un poquito igual un video. O sea, a ver, porque si fue solamente una María, ¿por qué aparece con rasgos distintos? No sé, Maps, si tienes una respuesta. Yo voy a hacer aquí, bueno, yo tengo un comentario que esto no es oficial, pero yo sí creo que fue una estrategia de evangelización. Y pues aquí, de verdad, pues aquí lo estoy diciendo es una opinión, esto no es oficial de la desconflictuada, esto no es nada, pero me conflictúa porque siento como que es, de alguna manera la Virgen aparece donde aparece como le apetece, como para generar más fieles, como para generar más evangelización. Y entonces aparece con los ojos rasgados en Asia porque ajá, la gente lo va a entender, y aparece morena en México porque ajá, la gente lo va a entender, y así, así, así. Y pues sí, suena muy fuerte lo que voy a decir, pero siento que a veces pues es algo que no... Sí, que está como manchado como de algo, como de bueno, como sea me les meto por los ojos, y eso a veces me afecta. O sea... Ok, pero pregunta, ¿lo que a ti te conflictúa es qué específicamente? ¿Que no crees en esas advocaciones? ¿Que te molesta que María se represente de esas formas? No, para mí la Virgen es una. Para mí la Virgen es una. Y si la Virgen era árabe, pues porque era de Belén o de Nazaret, que verdad no sé dónde era la Virgen, qué vergüenza. De donde sea, de allá, del Oriente Medio, quién sabe cómo era su fisionomía, pues que se presente así. Yo sé que es difícil para mucha gente conectar con ella, y es más fácil para uno conectar con alguien que se parece a uno. Pero pues... eso es lo que me cuesta, porque entonces las apariciones no son como ella es que ella es como es. Okay. Eso es lo que me cuesta. O sea, tienes escepticismo también de las formas de las advocaciones. Sí, o sea, digo como para mí no habría necesidad de que se tenga que presentar en Asia con ojos rasgados. Eso es lo que a mí me genera como conflicto. Como que digo, Ok. Igual ahí quisiera hacer una claridad importante, y es que
como todo en la iglesia, que en serio uno no tiene ni idea, todo atrás tiene unos procesos súper fundamentados y de investigación, así como los milagros reconocidos oficialmente por la iglesia pasan por un proceso de investigación de años y en el que intervienen, mejor dicho, de todo, o sea, abogados científicos de todo. Igual pasa con las advocaciones de María, que son reconocidas oficialmente por la iglesia, que por eso yo les decía al principio de este episodio que Medjugorje no es oficialmente reconocido todavía o aprobado, no sé cuál sea la palabra específica, pero me entienden el concepto, pero las advocaciones probadas pasaron por unos procesos porque al final, ¿qué es una advocación? Un milagro. Entonces, obvio, tienen un componente de misterio que no vamos a poder entender del todo, pero que la iglesia sí hace un trabajo de investigación para comprobar que eso efectivamente, el milagro pasó. Entonces, también como para quienes nos escuchan, obvio hay dudas y hay cosas complejas. No, yo no dudo en el milagro, no dudo en el milagro, o sea, seguro si se aparece la Virgen, o sea, yo no estoy dudando que sea la Virgen, pero sí me parece pelle. Es como porque se aparecen las formas que se aparece, o sea, que se aparezca como es, ¿sí saben? Como que... Me encanta esta No sé. honestidad. Me encanta. Ante todo, la honestidad. Pero es cierto que es muy importante recalcar eso de Majo, como que ahí están aprobadas y están autorizadas por la iglesia. Como que sí, había un proceso interesante por detrás. Tal cual, ¿no? Y yo creo que no solo hay un proceso muy interesante por detrás, digamos, esta virgencita que yo tengo aquí, pues también es un milagro, digamos, tampoco, voy a hacer la aclaración, tampoco está ahorita, pues está toda la misión, Madre de la Divina Gracia, toda la advocación y la peregrinación de la Virgen sí que está acompañada por la iglesia y está en estudio y todo, pero pues como que no se le tiene un reconocimiento como el de Fátima, porque Carolina Name, que es la que vivió todo lo de la Virgen, lo sigue viviendo, experimentó pues por primera vez este milagro, sigue viva. Entonces, pues eso genera como un poco de diferencia, pero que he aprendido yo con el tiempo y también estando muy cerca a la Madre de la Divina Gracia, y es todas las advocaciones surgen para amarla mejor, para amarla con esa cercanía de madre, ¿no? Entonces, yo también fui al santuario Torre Ciudad, que también hay un montón de advocaciones, hay como un pasillo de advocaciones, literalmente. Entonces ahí era como, wow, pues qué locura que la Virgen diga, oiga, es que yo me presento en distintas maneras para que igual amen a Jesús, para que igual lleguen a Él, porque es que eso es lo que ella quiere. Entonces uno dice, bueno, pues la verdad es que no sé qué pensar a un japonés, pero yo me imagino que a un japonés tal vez no le suena nada similar, nada maternal, pues que me llegue una virgencita, por ejemplo, campesina, sí, Sí, o como si a pues uno nosotros se dice, nos no, tal apareciera vez no. japonesa, pues asiática. Sería como que raro. Exacto. Asiática Sí. es como, no. Pero no, igual te Sí, entiendo, André. entiendo el conflicto, pero Entiendo que igual es sí. un video, pero creo que es de esas cosas que son misterios que no vamos a tener una respuesta. No, pues sí, no, sí, no. Sí. Pues se imaginan, puedes meter se el mar, imaginan que yo aceptarlo. tenga una aparición de la Virgen esta noche por haber dicho esto. Como de la Virgen en su estado real. Ya solo por decirlo no va a pasar, André. Oiga, pero no, antes de cerrar, yo quisiera tocar otro tema que me parece muy, muy importante. Y es que sí le doy un punto a los evangélicos, protestantes, cristianos, en que hay que ser muy rigurosos nosotros como católicos y católicas en la manera de relacionarnos con María y con otros santos, para no caer en el riesgo que ellos advierten, y es empezar a adorar a María. Porque, digamos, yo hasta hace unos años entendí que es que uno no le reza a María y uno no le reza a los santos, uno pide que intercedan. Entonces, creo que los católicos a veces estamos confundidos de buena fe, o sea, yo no creo que sea de mala fe para nada, de porque digamos, no es que María es más que Jesús, no, cero, pero sí puede que uno se confunda en el día a día, en la manera de relacionarse, y por eso en la manera que uno construye una relación con María
es como madre, es como madre nuestra y como madre de Jesús, que le decimos, María, por favor, guíame. Eso sí, ella lo puede hacer, ella nos puede guiar, porque pues eso lo podría hacer cualquier humano, como nuestra mamá biológica, por ejemplo. María nos puede guiar, María nos puede aconsejar, María nos puede acompañar. Yo, digamos, tengo una relación de María muy de consuelo. O sea, yo siento que María a mí como que me sostiene demasiado y me consuela demasiado. Pero yo a María no le pido que me cure, que me haga el milagro, no le pido que me dé un don. Ella no tiene esa capacidad, pero ella sí puede ser nuestra intercesora. Entonces, sí creo que tenemos que, como católicos y católicas, ser coherentes con todo esto que estamos hablando aquí. Y creo que muchas veces, nuevamente repito, no es por mala fe, sino que es porque de pronto no conocemos o entendemos del todo estas cosas que hablamos, porque pues son complejas, implican ir a entender y a formarse un poquito más. Pero sí, creo que a veces, no sé si en nuestra casa solamente tenemos un altar para María, yo ahí me preguntaría como, bueno, ¿y dónde está Jesús? O sea, si tenemos el espacio para hacerle un altar a ella, tenemos que dárselo a Jesús también. Entonces, son como ese tipo de cositas que me parece importante que como católicos reflexionemos, porque es válida un poco esa advertencia de los cristianos en ese sentido. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Y eso creo que uno cae muy fácil Eso en es eso. cierto. Muy fácil. Y la verdad es que la figura de la Virgen, en mi opinión, es otra opinión, Andrea Toro. Esto no es otra opinión conflictual. Es más bonita que la cruz. O sea, es preciosa. La Virgen es muy linda. O sea, como Andrew, y esta polémica, ¿no? soy re polémica. Soy re polémica. Ay, Dios mío, está muy Sí, chistosa. sí, no. Está complejo este tema. Les digo, a mí la Virgen, estoy rezando el rosario diario, pero me cuesta. Uy, pero el crack. Vamos ahí con calma. No, bien. No, y tal cual, o sea, yo concuerdo. De hecho, me acuerdo que un amigo de México, que, bueno, hay que rezar mucho por él, él me decía, es cristiano, entonces él me decía, de las cosas que más me cuesta actualmente es la Virgen, pero es que en México, pues uno ve a la guadalupana hermosa, pero hay mucha gente que no es católica, pero sí que aman, adoran a la Virgen a morir a capa y espada, y uno dice, bueno, Dios, tú encargarás de redirigir eso, pero claro, pero es que ahí está la importancia entre diferenciar entre la veneración y la adoración, incluso también entre los tipos como de culto que existen dentro de la iglesia, que voy a decirlos aquí brevemente, pues para que quedemos todos en un mismo plano, y es, eventualmente, el culto de adoración es único para Dios, o sea, a nadie más se le puede adorar, solamente adoramos a Dios, que en latín es el culto de la triga. Luego, el culto de Dulia es el que hace referencia como a esa veneración de los santos por toda la excelencia de virtudes y demás, pero pues que nunca va a ser comparable con la adoración, y que creo que esto es importante reconocerlo, porque la latría, o sea, el culto de adoración, solo se dirige hacia un ser superior. Y el de hiperdulia, que es especial de la Virgen María, es como la única figura que tiene esto, es como eventualmente es hacia un ser humano, no hacia el ser superior que es Dios, pero es la veneración más grande en gracia y amor después de Jesús, porque ese culto pues se rinde a la Madre de Jesucristo, pero también por ese respeto y ese amor y esa confianza que la Virgen también tiene. Entonces, eventualmente sí hay que diferenciar en que eventualmente a la Virgen, pues no se le adora en términos de adoración, pero sí que se venera con un especial cariño, y creo que lo más importante que tenemos que tener presente es, María siempre nos debe llevar a Jesús. María, todo lo que hagamos de muestras de cariño a la Virgen nos deben conducir a amar mucho más a Dios, porque es ella la que no solo está llena de gracia, y no solo Jesús nos la entregó como nuestra madre, sino también es esa figura que nos lleva hacia Él, que se ha encargado de llevar a la iglesia pues por buen camino, pero que también vivió en plenitud ese amor
que el mismo Dios infundió en ella. Que solo como para completar eso que estás diciendo, Maps, uno de los puntos de la encíclica Redemptoris Mater que también mencionaste al principio, que escribió Juan Pablo II, uno de los puntos literales como que él invita a que cultivemos esta devoción a la Virgen, porque sí es un medio muy clave y muy importante para crecer en la fe y en el amor a Dios. Entonces también no es como algo que solamente nosotras acá hablando que se dice en la iglesia, sino que literal es una invitación de los papas a seguir cultivando esa relación. Total. No, Maps. De verdad que, bueno, esta conversación sí que me dejó pesadísima. No pensé que yo era la única que pensaba así, pero veo que no. Yo pensé que muchas personas pensaban así, pero veo que no. Ya nos dimos cuenta, Pero André, pronto que sí. hay mucho que seguir hablando para resolver tus conflictos. Fue un gran abrebocas y mil gracias más por acompañarnos. Creo que fue una conversación súper enriquecedora que nos hacía falta tener. Estábamos completamente en deuda de tener un espacio para la Virgen en el podcast, profundizar mucho más sobre el rol de lo que ha sido ella, no solo en nuestra espiritualidad y de pronto en nuestra experiencia, sino también el rol tan clave que juega dentro de la iglesia y el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Entonces, no sé si quieres decir algo ya como para cerrar y despedirnos, Maps. No, pues primero, muchas gracias por la invitación. También invitarlas a que sigan investigando de la Virgen, que eventualmente es todo un misterio. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que realmente me tiene conmovida el corazón. O sea, yo no lo he terminado de leer, no porque no quiera, sino porque cada vez que lo leo lloro. Entonces, es el de Las Glorias de María, de San Alfonso María de Ligorio, que es como un libro que realmente a uno le ayuda a crecer mucho en ese amor a la Virgen. Entonces ahí les dejo esa recomendación. Muchas gracias. Gracias, Maps. No, y pues esa invitación nos cae de perlas con esta como misión que tenemos de seguirnos acercando a ella. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos. También hay una noticia muy importante que dar y es que este es el último capítulo de nuestra 5ª temporada. Yo ni siquiera puedo creer que llevamos 5 temporadas. Vamos a lanzar una 6ª temporada muy pronto. Seguimos con mucha energía, mucha emoción, planeando un montón de capítulos, una nota de temas que queremos seguir profundizando. Acá los temas no se acaban. Cada vez que creemos que de pronto se van a acabar, pues no. Hay mucho todavía de qué hablar. Y bueno, nos oiremos pronto en esa nueva temporada. Estén muy atentos y atentas a nuestras redes sociales. Y Maps, de hecho, si quieres compartir las redes sociales de Guerreras, para que también las personas estén muy invitadas a oírlas también, que están haciendo un contenido Pero por espectacular. supuesto. Muchas gracias, Dani. Entonces, Guerreras, el Instagram es mujeresguerreras.podcast y en Spotify nos encuentran como Guerreras Podcast, igual que en YouTube. Y la imagen es justo una mujer guerrera que tiene como ahí en la imagen se ve pues el título Guerreras y como el subtítulo, por decirlo así, que es mujeres valientes, mujeres de fe, mujeres que han dado grandes batallas por la verdad. Me encanta. Bueno, muchas gracias, Maps, y gracias a todas y todos. Nos oímos en un próximo capítulo porque muy maluco estar conflictuadas solas.